Andrea Taveras, MAG, directora ejecutiva de Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas. Muy bien, buenos días. Va a contar. Buenos días, Rosario. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por agradecer esta iniciativa de la Super 7 FM, que tiene sobre un punto importante en el desarrollo de los pueblos, como tú bien dijiste ahorita, que es la educación. Y siguiendo la línea del señor Darwin Caraballo, pues yo quiero contextualizar un poquito el tema de cómo está la educación en la República Dominicana y esa base de los datos de la prueba PISA que se lanzaron el año pasado. Bueno, se pasaron en el segundo semestre del año 2018, pero salieron a la luz el año pasado, en el cual nuestro país quedó en el puesto antepenúltimo en habilidad lectora y en el último lugar en matemáticas y ciencias, lo cual obviamente hizo de nosotros entonó en nosotros, en todos los dominicanos, un mea culpa, porque no había excusa alguna más que una falta de voluntad política y social. Muchas veces se pecaba de decir que el dinero no daba, o que había demasiada gente y no había forma de avanzar, o que nuestro país no podía ser comparado con otros países cercanos al nuestro en niveles socioeconómicos. Y realmente eso no es así, porque Singapur en los últimos años se ha convertido en un tigre asiático, teniendo unos niveles bajísimos, incluso hasta de producción de agua, no tienen agua dulce. Rosario, te cuento un poquito. Sí. Yo vengo de parte de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, que agrupa 35 asociaciones en todo el territorio nacional, representando un 23.31% de la matrícula estudiantil dominicana, con unos 637.940 estudiantes. Eso quiere decir que nosotros participamos dentro de las MIPYMES en un casi 1% de las pequeñas y medianas empresas. Nuestra postura ha sido la misma desde el principio de la pandemia, ser un ente esperanzador dentro de la educación, es decir, llevar la educación de acuerdo al artículo 63 de nuestra Constitución, que indica que toda persona tiene derecho. Pablo, y por eso seguimos con la exposición que estaba haciendo Andrea Taveras, que es la directora ejecutiva de Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, UDIEP. Andrea, continuamos contigo, por favor. Bueno, entrando en nuestras propuestas, gracias Rosario, y tomando en cuenta ese contexto dominicano en el que la educación está por debajo de los niveles esperados y la situación de excepción que ha provocado que desde el 28 de marzo del 2020 más de 1.600 millones de niños y niñas no asisten a la escuela en 161 países por la pandemia, según datos del Banco Mundial, y tomando en cuenta también los inconvenientes identificados según la UNESCO para la educación en pandemia, que es la pérdida de los aprendizajes, el aumento en las tasas de deserción y la carencia de la ración alimentaria, a quien la ONU ya puso un número que son 24 millones de niños los que estarán los que se esperan fuera de las escuelas cuando todo esto termine. Pues la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas ha tenido como lema todos estos meses de decir la educación sigue, no se puede detener, tomando en cuenta el derecho que tenemos nosotros de que tiene toda persona de educarse integralmente y de no detener ese proceso que forma parte de su desarrollo integral, Rosario. ¿Cómo vamos a hacer esa continuación de educación? Bueno, hay 3 paisajes que se vislumbran. El principal es el virtual, porque lo debemos hacer de acuerdo al pico de la pandemia. Nosotros no abogamos nunca en la vida por condiciones de insalubridad, al contrario, queremos salud física, corporal y emocional para nuestros niños. Y obviamente como sería una disyuntiva a nuestra parte decir que queremos cadáveres cultos. No puede ser educación fuera de la salud, como dice Darwin Caraballo, pero una situación de salud no puede tampoco detener el derecho que tienen ellos de educarse. Por lo tanto, nosotros abogamos por una entrada
a la educación, al sector educativo público y privado, siempre y cuando se den las condiciones virtual ahora mismo, para que luego gradualmente se pase a la híbrida y más adelante al presencial, como lo diga la pandemia. Lo segundo que pedimos es que, si eso no es posible por el tema de la formación docente, pues queremos una alianza público-privado en la cual nuestros profesores estarían totalmente dispuestos de continuar educando a los profesores del sector público, pero pidiendo a cambio la ayuda del gobierno para que esto se dé, porque los colegios están al punto de un quiebre, Rosario. Son pequeñas y medianas empresas, no se puede hablar de la vocación dejando de lado la economía, porque el mundo se mueve por economía. Esto no es, yo no puedo dar clases dentro del contexto de un colegio si no existe el plantel, si no existe luz, si no existe internet, si no existen dispositivos. Todo eso cuesta dinero, lamentablemente, y los errores se pagan con dinero. Por eso es necesario que todos entendamos que la culpa de esto no la tiene nadie, la tenemos todos. Eso es así. Entonces, pedimos esa alianza público-privado en la cual haya una unión de ambos sectores y podamos salir airosos de esto, sobre todo con esperanza de que tendremos un mundo mucho mejor de como lo teníamos antes de la pandemia, más humano, en el que caminaremos más despacio, pero seremos más humanos. Eso es, Rosario.